Pilaristas del mundo, estamos seguros que muchos de vosotros os habréis preguntado en alguna ocasión cómo será ese lugar en el que se conservan los documentos y libros del Archivo del Pilar. Estamos viendo un avance de lo que a lo largo de este programa vais a descubrir. Os animamos a quedaros para conocer un lugar desconocido del Pilar que alberga verdaderos tesoros escritos de la historia pilarista. Pilaristas, contamos con un invitado de excepción, don Isidoro Miguel García, canónigo archivero bibliotecario del Cabildo Metropolitano de Zaragoza. Junto a él vamos a conocer el archivo que se encuentra ubicado en la Catedral Basílica del Pilar, en donde vamos a realizar un recorrido por algunos de los documentos más antiguos y relevantes de la historia del Pilar. Vamos a ver documentos que recogen la firma del arquitecto Ventura Rodríguez, una réplica del volumen que se regaló a San Juan Pablo II en una de sus visitas a Zaragoza y muchas cosas más. Nuestro querido Fernando Vallejo Ágreda nos abre las puertas a un programa especial que sin duda vais a disfrutar como lo hemos disfrutado nosotros. Buenos días, pilaristas por el mundo. Una vez más nos encontramos con vosotros para mostraros una de las joyas que tenemos aquí en Zaragoza, en la Basílica del Pilar. Nada más y nada menos, estamos en su archivo. Y estamos con mi querido don Isidoro de Miguel, que ha sido profesor mío de Historia, es canónigo del Pilar, un especialista en don Hernando de Aragón, del que hizo la tesis doctoral, y hoy nos ha querido recibir. Isidoro, en primer lugar, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por vuestra visita aquí al Archivo del Pilar. Bueno, pues tú eres el amo del calabozo, por decirlo de alguna forma, y tú eres el que nos puedes ir indicando las cosas más importantes. ¿Qué tenemos como más antiguo aquí en este archivo de la Basílica del Pilar? Pues vamos a empezar por la historia, por sus orígenes. Aquí tenemos, que luego veremos un dibujo que hay del siglo XVI, el texto en el que se recoge la tradición pilarista. Aquí lo vemos muy claro en tinta roja, dice Incipit Historia. Está en latín, después de la pasión y la muerte de nuestro Señor, y en estas dos páginas de los morales de San Gregorio, el Moraliae Hot, es donde tenemos el primer texto de la tradición pilarista, a doble columna, y que nos narra esa venida de la Virgen del Pilar. ¿De cuándo es este texto? Este texto es aproximadamente de 1299 y por primera vez lo que es una tradición oral se pone por escrito, aunque no se publicará hasta el 18, primero en latín y luego en castellano. Maravilla. Es impresionante poder contemplar estas cosas precisamente aquí, en el Pilar. Es pergamino, como pueden ver, escrito por los dos sitios. Al final de este libro, que es una joya, que es el Moraliae Hot, que lo mandó Tajón, lo fue a buscar a Roma. ¡Qué maravilla, por amor de Dios! Y al final de este magnífico libro, con cosas sin terminar, sin terminar estos dibujos de policromía, tenemos el texto de esa tradición pilarista, miniaturas preciosas, que nos cuenta eso que sabe la gente, que la Virgen María vino a Zaragoza, consoló a Santiago. A partir de aquí se van construyendo una serie de templos. 2000 años de historia. Me decías tú antes, el templo medieval. Venimos al templo medieval. El templo medieval tenemos este grabado precioso, donde vemos la basílica, entonces era Santa María la Mayor, luego se le da el título también del Pilar, con el ábside, las capillas que tenía, el coro, donde rezaban los canónigos del Pilar, y en el claustro, como vemos aquí muy bien, está la columna de la Santísima Virgen, que nunca se ha movido de su sitio. ¡Qué maravilla! Desde luego. Luego, después de este templo gótico que se quemó, tenemos ya la planta de los templos posteriores, desde que conocemos en la actualidad. Oye, y Ventura Rodríguez. Sí, es su firme. Este es el original de Ventura Rodríguez. Tenemos en el Museo de Moscú, tenemos precisamente una pintura de Goya,
Ajá. donde refleja Ventura Rodríguez con la maceta del Pilar, pero ese cuadro no lo tenemos aquí. Ya, bueno, pues ya sabes lo que ocurre en la historia, Sí, que hay muchos que se quedan. Oye, Isidoro, don Isidoro, ¿podíamos ver la sala donde de alguna forma parece una bombonera, sí. donde se guarda toda la maravilla, ¿no? De la sala de investigadores Sí. pasamos a los primeros depósitos del Pilar. Estos son varios armarios, 10 armarios del siglo XVIII, es decir, armarios dieciochescos, donde están representados todos los obispos de Zaragoza. Claro, son retratos Hechos imaginativos, pero siguen la tradición del sí. episcopado en la ciudad, en la diócesis de con Zaragoza. este balcón tan bonito Qué maravilla. que se llama superarmarios en Superarmarios. la parte superior. Pero vamos, lo más fundamental está en la parte, diríamos, baja. Ajá. Aquí tenemos, hemos hablado de la tradición pilarista, Sí. y aquí tenemos cuando el obispo Tajón va a Roma a copiar ese Moralienjo que nos trae como resultado El libro que nos el has libro enseñado. que hemos visto de la tradición pilarista. Oye, Isidoro, me decías que hay un documento que podríamos decir es base, lo más antiguo donde se habla ya del Pilar de Zaragoza. La primera vez que se nombra no Santa María la Mayor, sino a la Virgen del Pilar, es este documento en pergamino, que es también del siglo, finales del siglo XIII, 1299-14, y por primera vez ya no aparece Santa María la Mayor, sino Santa María del Pilar. Y señalo con el dedo, aquí lo pueden ver muy bien, Sí, es verdad. Santa María del Pilar, en la iglesia de Santa María la Mayor. Es muy importante. ¿Por qué es importante este documento? Porque el Ayuntamiento de Zaragoza, aquí tenemos el sello del león y el puente ¡Qué maravilla! de piedra, concede que aquellos peregrinos que visiten Santa María la Mayor o del Pilar, que no sean detenidos, sino cometen delitos civiles o criminales, y que no se les cobre derecho de aduana, con lo cual facilita las peregrinaciones. Oye, Isidoro, aquí nos has preparado una breve colección del milagro de Calanda, ¿no? ¿Sí? ¿Nos puedes explicar? Primero veo que hay como un grabado que recuerda el milagro, las diferentes fases. No voy a extenderme en narrar el milagro porque Sí, lo lo conocemos conozco, todos, sí. ¿eh? Entonces está en una serie de escenas todo el recorrido del milagro de Calanda. Pero este grabado es fruto de la memoria que se hace con motivo del milagro de Calanda en el siglo XVII. En 1640 el notario de Mazaleón hace una copia. Esa copia se guardó en el ayuntamiento, y aquí tenemos una copia de todo lo que fue el milagro de Calanda. Es con la asignatura armario 1, cajón 1, ligamentos número 7. En esa posición está narrado todo Maravilla, el milagro de Calanda. ¡Qué preciosidad! De este libro, que es un manuscrito, como veis, Sí. se hizo una copia y se regaló al Papa Juan Pablo II En su con prioridad. motivo de su visita a Zaragoza. Y finalmente mi predecesor, don Tomás Domingo, hizo un tema que fue un estudio a través de las embajadas que fueron a visitar a Felipe IV de lo que fue el milagro de Calanda. ¿Por qué es importante este libro? Porque internacionaliza a la Virgen del Pilar, porque allí había embajadores de Germania, de Venecia, de Francia, y él recorrió esos archivos para extender ese milagro de Calanda, que lo veneran con tanta fe en Calanda, a Isidoro, finales de abril. desde luego, qué maravilla poder contemplar estos textos que son origen de nuestra fe zaragozana y que a lo largo de los siglos, bueno, nos han nutrido a nosotros y nos han asentado en el Pilar. Oye, yo, para terminar, nos dirigimos ahora a los pilaristas del mundo. ¿Tú qué les dirías? Esta gente que tiene esta devoción sencilla y fuerte a la Virgen del Pilar. Yo digo que los orígenes de la Iglesia de Zaragoza están fundamentados en la tradición pilarista. Todas las historias de religiones tienen tradiciones, todas. Igual me da musulmanes que judíos. La Biblia es oral antes de que se escriba, en el siglo X.
y, en segundo lugar, a los mártires de Zaragoza. O sea, la tradición pilarista y los mártires de Zaragoza son los fundamentos del patrimonio espiritual de la Iglesia en Aragón. Por eso todo lo que extendamos la devoción a la Virgen, estamos volviendo siempre a los orígenes de nuestra fe. Nos acercamos al día del seminario, don Isidoro. ¿Verdad que merece la pena ser sacerdote en un mundo como el nuestro? Hombre, yo ya voy a hacer 50 años de cura. Y a nosotros nos diste mucha ilusión cuando viniste de Roma. En mayo, y estoy contento de haber sido sacerdote y de trabajar desde estos sagrarios de la memoria, que son los archivos y la biblioteca capitular. Pues muchísimas gracias, don Isidoro. Pues gracias a todos los que seguís este programa y que la Virgen del Pilar os bendiga. Muchísimas gracias, don Isidoro. Deme la mano. Pilaristas, el equipo del canal se ha impregnado de la sabiduría de don Isidoro Miguel García. Nos gustaría poder transmitiros las sensaciones que hemos vivido en el lugar en el que descansan los documentos que sirven para registrar y difundir la tradición pilarista. Al igual que hace este archivo con los documentos, nosotros debemos proteger, custodiar y difundir el amor a la Virgen del Pilar desde nuestros corazones y demostrarlo con nuestras obras. Hagámoslo por María.